Hildegard, su experiencia aparece de pronto, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, dice, y me llevó a la bodega, esto es el Cantar de los Cantares, y ahí te está diciendo que es ahí donde empieza la experiencia visionaria, o me recosté en el costado de Cristo, como Juan, se refiere a Juan de Patmos, y se refiere entonces a que bebe del pecho de Cristo, es decir, a que aparece la inspiración, que es la que le permite la visión de las imágenes, que también lucha con el lenguaje, porque tiene que domarlo, tiene que encontrar, como luego dirá Teresa de Ávila, palabras nuevas, porque de lo que está hablando es algo inexpresable, y entonces ahí aparecen las figuras que son las propias del lenguaje místico, como por ejemplo la paradoja, muero porque no muero, porque es que no puedes decirlo de otra forma, ¿no? Y además el símbolo es algo que nace en tu interior, no es algo que tú puedas crear, sino que es algo que florece espontáneamente, naturalmente. Entre mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, Mujeres en la Edad Media. El misticismo femenino en la Edad Media no se entiende sin la figura de Hildegard von Bingen, la fascinante monja de la orden benedictina. Sin embargo, el cristianismo medieval trasciende los confines de los conventos y monasterios. También existe una religiosidad ajena a la rigidez doctrinal con la que por lo general y de manera debatible se identifica al cristianismo medieval. Para hablar del florecimiento de las mujeres místicas en la Edad Media, nos acompaña Victoria Cirlot. Victoria Cirlot es catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Ha estudiado a fondo la mística medieval y en particular la mística femenina. A este respecto ha publicado Vida y Visiones de Hildegard von Bingen, La mirada interior, Mística femenina en la Edad Media, en coautoría con Blanca Garí, y Hildegard von Bingen y la tradición visionaria de Occidente. Además, dirige la colección El árbol del paraíso de la editorial Ciruela, en donde se han publicado obras de las mujeres sobre las que hablaremos en este episodio. Si te parece bien, para abrir la conversación podemos hablar un poco sobre los orígenes de la mística femenina alrededor del siglo XII, si el desarrollo cultural que hubo en el siglo XII, que muchos han visto como el Renacimiento, el verdadero Renacimiento, algo tiene que ver con el desarrollo, con el nacimiento de la mística femenina. ¿Qué diferencias habría, por ejemplo, en la mística o al menos en la presencia de las mujeres premedievales y luego en las mujeres medievales? El siglo XII realmente es una época culturalmente esplendorosa, es una de esas épocas claves en la historia de la cultura europea. Y dentro de ese esplendor que caracteriza el siglo XII, podríamos hablar de algunos aspectos que tienen que ver directamente con la mística, como por ejemplo el lugar que repentinamente vuelve a ocupar la primera persona, que es algo que a lo largo de toda la Alta Edad Media había quedado como eclipsada dentro de lo que es, los historiadores medievalistas han denominado una cultura arcaica. Ese arcaísmo que de algún modo no reconoce al individuo es algo que empieza a desaparecer en el siglo XII. Y empieza a desaparecer con la aparición de autobiografías, como por ejemplo la célebre de Pedro Abelardo o la de Guibert de Nogent, la Historia Calamitatum, acerca de mi vida, es la obra de Guibert de Nogent. Y junto a este inicio de comprensión del individuo, de autocomprensión que queda manifestado en esas primeras autobiografías, nosotros nos encontramos también con la aparición de la primera persona, por ejemplo, en el canto trovadoresco. Es el momento inicial de la aparición del gran tema medieval, que es el tema del amor. El amor será tratado por los trovadores a principios ya del siglo XII, iniciando un canto en donde la primera persona es la que habla, aunque sea una persona, como se ha dicho muchas veces,
un tanto ficcional o retórica, puesto que no responde exactamente a los sentimientos de un trovador, lo cual es muy distinto con respecto a la mística, como ya veremos, ¿no? Ahí hay una diferencia importante entre el uso de la primera persona por parte de un poeta, un trovador, y el uso de la primera persona por parte de una mística, que sí que alude a una experiencia real, auténtica. Pero en realidad esa posibilidad de que aparezca ese ego vidi y et audivi, yo vi y yo oí, como dice Hildegard von Bingen, pues de algún modo hay que situarlo en ese contexto en el que después de muchos siglos, por vez primera, se valora extrañamente ese individuo. Es el descubrimiento de la individualidad, y muchos autores han hablado del siglo XII como el descubrimiento de la individualidad. Yo creo que esas primeras palabras que acabo de citar, yo vi y oí, ahí es donde podemos situar el origen de lo que luego va a ser esa gran explosión de la teología en vernácula, que es a lo que asistimos en el siglo XIII. Es decir, a toda una escritura centrada en la experiencia de Dios, o en Dios como experiencia, que va a ser expresada en lenguas vernáculas, y además ese fenómeno tan extraño que va a ser pronunciado por mujeres. Experiencia, el valor de la experiencia, que es algo profundamente ligado con la primera persona, esa primera persona y el relato de la experiencia personal, subjetiva, eso es lo que nos vamos a encontrar en ese fenómeno tan peculiar que es la mística, y concretamente la mística femenina medieval. ¿Y cómo fue la recepción de esa mística? Es decir, ¿cuáles son las reacciones cuando empieza a sonar? Las reacciones fueron de todos los colores, como te puedes imaginar, porque a veces pensamos en una Edad Media muy monocroma, muy monolítica, lo cual es absolutamente falso. En la Edad Media había multiplicidad de opiniones y además encontradas. Y dentro de la Iglesia misma están perfectamente atestiguadas. Tenemos grandes espirituales, por ejemplo, Bernardo de Clairvaux, el gran reformador del Císter, el hombre que reforma el Císter y además, tiene una idea del arte absolutamente distinta de sus coetáneos, porque desnuda las iglesias de esculturas, de eso que él llamó las bellas deformidades y las deformes bellezas, que según él distraían a los monjes que debían pasear por el claustro y no debían ver aquellos capiteles llenos de figuras monstruosas que son tan características del arte románico. Pues a Bernardo de Clairvaux escribe Hildegard von Bingen, una de las primeras cartas que hemos conservado de Hildegard, que además de tener una obra extraordinariamente polifacética, porque era de poeta a música, o sea, compositora, escritora de una obra revelada, y también, además, de una obra que nosotros podríamos llamar científica, entre comillas, es decir, sobre todo el mundo de las plantas, de la medicina, en fin, realmente un personaje extraordinario en esa época. Pues Hildegard von Bingen lo primero que hace, o casi de las primeras cartas que tenemos de Hildegard, que escribió muchísimo y se han conservado muchísimas cartas de Hildegard, más de 200 cartas se han reunido, pues escribe a Bernardo de Clairvaux diciéndole: padre, desde mi infancia no vivo segura ni una sola hora. Entonces, esa inseguridad horrible que le suscitaba esa facultad suya, que era la facultad visionaria, pues eso es lo que le dice a Hildegard, a Bernardo. Y entonces Bernardo le contesta, porque la gran pregunta de Hildegard es: ¿debo escribir todo lo que me ocurre o no? Y Bernardo la anima. Claro que sí, debes escribir, le dice Bernardo de Clairvaux. Y justamente Bernardo, que era el maestro del Papa, había sido el maestro del Papa en aquel momento, claro, cuando luego el Papa está en Treveris, en la ciudad de Treveris, que está muy cerca del monasterio donde vivía Hildegard, cerca del Rin, pues le mandan, por supuesto, a Disibodenberg, a todo un grupo inquisitorial, tenemos que decir, para ver qué es lo que está escribiendo esta monja benedictina. Hildegard está en plena escritura de lo que es su primera obra revelada, Scivias, que nosotros lo traducimos como Conoce los caminos, aunque sea un neologismo, no existe el sustantivo scivias, pero del verbo scio, conocer, en latín, y vías, caminos. Ella está en plena escritura del Conoce los caminos, y ahí es donde va a ser interrogada, va a ser analizado su texto y le van a conceder
el permiso de escritura. Claro, luego esto cambiará, porque en las épocas, desde la segunda mitad del siglo XII hasta principios del siglo XIII, parece que hay un abismo. Marguerite Porete, a principios del siglo XIII, fue quemada en París por hereje. Y es que la Iglesia ha cambiado mucho. Esa espiritualidad que existía, pues parece que ya no existe y uno puede ser realmente quemado. Por tanto, como vemos, hay muchas posturas y también dentro de lo que es la mística también hay situaciones muy diversas. Una cosa es ser una abadesa, como era Hildegard von Bingen, abadesa del propio monasterio fundado por ella en Rupertsberg, del que no queda nada, tristemente. En cambio, Disibodenberg, el primer monasterio donde entra Hildegard, en una celdita al lado de un monasterio masculino, entra con Jutta von Sponheim, que es su maestra. Hildegard tiene 14 añitos, simplemente. Entra en esa celda preparada para ellas al lado del monasterio masculino. Bueno, pues luego Disibodenberg sí que quedan ruinas. Es maravilloso ver las ruinas de Disibodenberg en medio de un bosque cercano al Rin, ¿no? Pero en cambio del otro monasterio que ella funda, ante el crecimiento de su celda, cada vez se van incorporando más monjas, finalmente ella funda un monasterio que será Rupertsberg, con sus monjas se va de Disibodenberg y ahí funda su propio monasterio. Bueno, pues una cosa es ser abadesa de Rupertsberg y otra cosa es ser una mujer religiosa, como se las llamaba en la época, sobre todo en el siglo XIII, que son mujeres que viven una gran espiritualidad, pero están fuera de las órdenes monásticas. Viven en las ciudades y por lo general en comunidades. Son las que llamamos beguinas. Precisamente esto te iba a preguntar, ¿no? Hadebig, por ejemplo. Mechthild empieza siendo una beguina. Y sobre el beguinato, sobre las beguinas, que quizá es una de las cuestiones más conflictivas que se dieron en el siglo XIII, también tenemos opiniones muy controvertidas. Un hombre tan importante como Jacques de Vitry, un eclesiástico y además muy cercano al monarca, a Luis IX, defendió absolutamente la vida de estas mujeres religiosas. Escribió una biografía magnífica sobre una tal Marie d'Oignies, en donde contaba la vida de Marie, absolutamente fascinado por esa espiritualidad tan fomentada, promovida y existente entre las mujeres. Jacques de Vitry fue un gran defensor de las mujeres beguinas, de las experiencias místicas, como por ejemplo otro, Tomás de Cantimpré, pero junto a este Jacques de Vitry hay otro, un tal Robert Le Petit, que sabemos que entre 1236 y 1239 llevó a la hoguera a 250 herejes, entre ellos a una beguina, probablemente identificada con una tal Alairis. De ella nos habla Hadebig, también beguina. Entonces, claro, realmente vivimos en un mundo muy confrontado, en donde hay ideas muy distintas acerca de lo que es y debe ser la espiritualidad. Cuéntanos un poco más ahora que mencionabas a las beguinas, porque sí, ese es un nuevo espacio para la espiritualidad femenina. Claro. Y también lo que decías de usar el lenguaje profano, la lengua vernácula. Claro. Seguir el ejemplo de los poetas que en ocasiones no hacían poesía religiosa y varias de ellas adaptan pues ese vocabulario y esa forma de hacer poesía, dándole además pues un sabor religioso, ¿no? Hildegard escribió en latín y por ejemplo, Guibert de Gembloux, que él escribió en los últimos años de la vida de Hildegard, con el que se escribió, y justamente una de las respuestas de Hildegard a Guibert es uno de los manifiestos mejores que tenemos sobre su experiencia visionaria, porque allí la explica con todo detalle. Este monje le hizo preguntas, algunas muy capciosas. Por ejemplo, le dijo, bueno, ¿y tú cuando oyes la voz de Dios, en qué lengua la oyes? Entonces ella le respondió y le dijo, no la oigo ni en latín ni en alemán. Yo la oigo en una lengua que no puedo decir cuál es. Yo la tengo que traducir al latín, la traduzco al latín. Y Volmar, que fue el primer secretario de Hildegard, un monje, él corrige mis textos, que el conocimiento del latín entre las mujeres era bastante pobre. Entonces dice, Volmar me ayuda, me corrige, pero no pone ni una sola palabra suya, solo corrige sintáctica y gramaticalmente mi latín defectuoso. Sin embargo, esta situación cambia. A principios del siglo XIII, por ejemplo, Hadebig, una beguina, que sabemos que era una beguina,
Y no es que no tenemos, en realidad tenemos muy pocos datos biográficos de estas mujeres absolutamente extraordinarias. Solo tenemos los datos que se cuelan en su propia obra. Entonces, por ejemplo, de Hadewig, que también era una mujer polifacética en la medida en que era una poeta, una compositora, escribe canciones, tenemos 45 canciones de Hadewig. También fue visionaria, tiene muchas visiones. También escribió cartas, que son como tratados, porque son cartas que ella escribe, y de eso se ha deducido que con toda probabilidad Hadewig era una maestra, que estaba en una comunidad de mujeres religiosas, que vivían algunas veces en comunidad y que les instruía, en concreto Hadewig, en lo que podríamos llamar la escuela del amor. Y empieza la carta dirigiéndose a ella, a quien sea, entre sus discípulas. A veces la llama querida niña, lo cual tiene que ver no tanto con una edad biológica como con el grado que esa persona ha alcanzado en la vía de la perfección, un grado muy mínimo, si la llama niña, muy mínimo. En cambio hay otras que son querida amiga, es decir, que el público de Hadewig, mujeres, sin duda, pero cambia el grado de ese camino de la perfección, que ella lo llama así. En una de sus visiones después tiene una lista de perfectos en donde habla de los que han sido perfectos en la espiritualidad. Y, por ejemplo, cita a Hildegard von Bingen, cita también a esa hereje que fue quemada y que al parecer esta tal Aleidis gozaba de un gran carisma, se la consideraba santa. Pero Hadewig escribe en neerlandés o en brabantino, es decir, una lengua que prácticamente en la Edad Media no se distingue del alemán, es prácticamente lo mismo. Una mujer que todo parece indicar procedía de la alta nobleza, porque escribe unas canciones que son de una perfección de rima y métrica absolutamente extraordinarias. Lo había aprendido en algún lado, probablemente en un castillo, que es a donde acudían los trovadores o Minnesänger, como se dice en alemán, a los trovadores, y que sin duda fue allí donde ella aprendió las estructuras estróficas, todo el arte de la métrica, todo el arte de la rima, pero no solo. Aprendió también las expresiones corteses para hablar del amor, porque en realidad solo tenemos dos fuentes magníficas para hablar del amor. Todo lo que están trabajando los trovadores, acuñando lo que se ha llamado el amor cortés, y por otro lado un texto magnífico, por supuesto, el Cantar de los Cantares, que se comenta ya desde 1130 aproximadamente con ese Bernardo de Clairvaux al que escribe Hildegard, que comenta sermón tras sermón, va comentando verso tras verso del Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca. Un lenguaje que es absolutamente erótico y que Bernardo va a comentar rigurosamente, entendiendo que, ya lo dice desde el principio, que es un lenguaje figurado, que hay que entender simbólicamente, pero no deja de ser un lenguaje erótico. Bernardo escribió en latín, pero lo que es muy curioso es que ya a mediados del siglo XII hay todo un comentario sobre el Cantar de los Cantares en lengua alemana, el de Sankt Trudpert, en la Selva Negra. Es el Sankt Trudpert Hohelied, el comentario al Cantar de los Cantares de Sankt Trudpert. Y es en alemán. ¿Por qué? Para que las monjas lo puedan leer, para que lo entiendan sin dificultad. Y naturalmente esa lectura en una lengua vulgar, que es algo muy nuevo, porque eso no había pasado antes. Los comentarios a textos sagrados son en latín, no pueden ser en lengua vulgar, ¿no? Y ahí ya encontramos un cambio muy, muy significativo, una apertura extraña, esa de la apertura a la lengua materna, porque quizá todo ese mundo afectivo, como acabo de decir, estamos ante un fenómeno. Cuando hablamos de mística nos referimos a un fenómeno muy concreto, es decir, nos referimos a la unión con Dios. Y para hablar de la unión necesitamos un lenguaje, y como nosotros lo que tenemos es cuerpo, pues es el lenguaje corporal el que nos sirve para expresar algo de lo que es esa unión con Dios, aunque sea un asunto, como ellas repiten constantemente, inefable, del que no se puede hablar, pero no paran de hablar, no se puede, pero lo hacen, ¿no? Aunque luego comprobando, por ejemplo, Ángela, otra mística del siglo XIII, en este caso no de esa zona Flandes-Rin,
que ahí, en esa zona es donde situamos el origen de la mística femenina medieval, en esa zona del Rin, en Alemania, cercano a todos los Países Bajos, pero también hay otro foco fundamental que es Italia. Y Ángela de Foligno será una de las primeras, después de Clara de Asís, por supuesto, pero curiosamente Ángela, como decía el padre Giovanni Pozzi, es la primera de la que oímos su propia voz, porque de las demás han escrito los hombres, han escrito los confesores, dentro de ese binomio tan importante que se dio entre la mujer que tiene la experiencia y el hombre que está a su lado, que es un confesor. Y de ahí surge la obra, de ahí surge esa escritura femenina, ¿no? Entonces Hadewig escribe en brabantino o neerlandés y escribe absorbiendo todo el vocabulario del amor cortés, absorbiendo todo el vocabulario trovadoresco, lo cual a veces pues resulta muy fuerte, ¿no? Muy transgresor. Uno tiene la sensación de una gran transgresión cuando lee a estas místicas en algunas ocasiones, ¿no? Y también para sus cartas, para sus visiones, es decir, emplea la lengua vulgar. Y a partir de ahí, todas, ¿no?, escribirán en sus lenguas. Ángela no escribe, solo habla, pero habla en umbrio, es decir, en la lengua cercana a Asís, que es de donde ella nace, en Foligno, muy cercano a Asís. Una terciaria franciscana es Ángela, no una beguina. Pero cuando su sacerdote, su confesor, le pone por escrito lo que ella le cuenta, y el otro luego se lo vuelve a leer para ver si está de acuerdo y si no se ha equivocado, ella le dice: todo lo que me lees me parecen blasfemias, porque al lado de lo que yo he vivido, esto no es nada. Pero bueno, acepta la escritura del famoso padre A, según la tradición, no tenemos más nombre que ese, lo acepta, pero a regañadientas, porque observa una distancia inmensa entre su propia experiencia y el lenguaje. El lenguaje sí, que el padre A escribe en latín, aunque se le escapan muchas palabras del dialecto umbrio, lo cual indica que en efecto es un texto salido directamente de la voz de Ángela de Foligno. ¿No habría también, por ejemplo, en las canciones, en los mismos poemas, no hay también pues ahí una manera de describir la experiencia propia de estas mujeres? Bueno, es difícil pensar en el mundo medieval, es difícil pensar en lo que podría ser una expresión totalmente subjetiva, fuera de toda la tradición textual. Es muy difícil, porque son obras que se inscriben, quieras que no, en una tradición textual. Pero sí que podríamos decir, en primer lugar, lo que caracteriza estas obras por lo general, y quizá uno de los ejemplos mejores en este sentido es La luz fluyente de la divinidad, de Matilde de Magdeburgo, es la conjunción de géneros diversos. Por ejemplo, La luz fluyente de la divinidad acoge tanto verso como prosa. De pronto estamos ante una literatura que podríamos entender como didáctica y un poema lírico, pero todo construye una totalidad, y es esa combinación extraña de múltiples géneros lo que le concede un carácter muy particular, muy propio, muy especial. Y es que son, como se ha dicho muchas veces, estos son libros de vida. Es decir, aquí no hay un interés estético, ni mucho menos. El único interés, aunque eso no signifique, por ejemplo, Hadewig es una de las mejores escritoras en lengua neerlandesa de todos los tiempos. Pero su intención no es estética, como la de ninguna de estas mujeres. Su intención es dar testimonio de aquello que ocurre. Y normalmente fueron animadas por los hombres, por esos confesores que se quedan absolutamente fascinados ante esa experiencia que tienen estas mujeres. Y esa es la función de su escritura, que por lo general es una escritura también didáctica. O sea, lo que quiere es enseñar. Por ejemplo, hay una mística que era Marguerite Toint, una cartuja extraordinaria, muy poco conocida, pero realmente con una obra extraordinaria, que ella decía: si no escribo me muero. Y era muy bonito como lo explicaba, ¿no? Porque decía: es que tengo el corazón tan lleno de todo que es que me voy a morir, lo tengo que sacar. Entonces es bonito, ¿no?, la idea de la escritura como casi con esa función terapéutica, como todos sabemos que tiene la escritura, porque tiene que sacar todo eso que tiene dentro, ¿no? Y bueno, y así surge esa escritura en una lengua franco-provenzal, porque Marguerite era abadesa cartuja, de una zona entre la Francia del norte y la Francia del sur, por tanto es un dialecto muy peculiar, que es el franco-provenzal, y ella escribe así. Entonces, esta necesidad de escritura
es realmente interesante. ¿Qué nos podrías decir de eso, pues de esa otra forma de comunicarse, ¿no? Hildegard tendría también el de la música, pero vamos al de los dibujos, ¿no? Bien, Si algo nosotros hemos conservado dos obras de Hildegard, tres manuscritos de dos obras de Hildegard que han sido tremendamente ilustrados. No los ilustró la propia Hildegard, revelan una técnica y una pericia que es realmente importante. Probablemente salieron de talleres de Maguncia, que eran talleres de escritura muy importantes. Pero sí parece, por ejemplo, el manuscrito en el que se ha conservado Stivias, no el de Heidelberg, sino el de Rupertsberg, que se perdió en la Segunda Guerra, y nosotros lo podemos conocer gracias a un facsímil que hicieron las monjas del último monasterio fundado por Hildegard, que sí que se conserva y que está en pie y que además tiene vida monástica, que es el monasterio de Eibingen. Y ahí se realizó en los años 20 un facsímil, que es el que nosotros todos utilizamos cuando analizamos las miniaturas que ilustraron el Stivias, Conoce los caminos, de Hildegard. Son miniaturas realmente extraordinarias, que ilustran cada una de sus visiones. Son traslados visuales de lo que son imágenes textuales, porque Hildegard describe muy bien, con mucha precisión y con mucho detalle, cada una de sus visiones, que luego en el manuscrito encontramos en el folio representados. Luego, por ejemplo, el Liber Divinorum Operum, que es la última de sus obras revelada, el libro de las obras divinas, que es la última de sus obras antes de su muerte, que tuvo lugar en el año 1179. El manuscrito que contiene esta última obra revelada de Hildegard es posterior al de Rupertsberg, es de principios del siglo XIII, pero por tanto Hildegard ya estaba muerta. Pero con todo, hay estudiosos de estas miniaturas que sostienen que sin duda Hildegard realizó el programa iconográfico, es decir, que aunque materialmente no realizara estas miniaturas, sí que lo diseñó. Probablemente incluso realizó algunos bocetos en los que se inspiraron los artistas, indudablemente artistas y además excelentes, que realizaron estos manuscritos. El de Rupertsberg, el primero que contiene Stivias, con toda probabilidad también ella realizó el programa iconográfico del manuscrito, es decir, dónde tienen que ir las miniaturas, qué es lo que tiene que representar cada una de las miniaturas, etc. Pues parece que esto sí que lo hizo Hildegard, ¿no? En efecto, dentro de la mística hay toda una parte, digamos, que se escapa del lenguaje, de la palabra, y que se expresa a través de imágenes. Las visiones de Hildegard eran cosmológicas y, por tanto, nacen referencia. Hildegard no es una mística que haga que sus textos aludan a su experiencia. No. Hildegard, su experiencia aparece de pronto, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, dice, y me llevó a la bodega. Esto es el Cantar de los Cantares. Y ahí te está diciendo que es ahí donde empieza la experiencia visionaria. O me recosté en el costado de Cristo, como Juan. Se refiere a Juan de Patmos y se refiere entonces a que bebe del pecho de Cristo, es decir, a que aparece la inspiración, que es la que le permite la visión de las imágenes. Ahí la expresión es propiamente símbolo, porque nosotros podemos entender que símbolo es imagen, es una imagen con alto significado. Esa es una de las definiciones que podríamos ofrecer al concepto de símbolo. Son imágenes que están dentro de lo que podríamos llamar el arte tradicional, y su expresión es propiamente simbólica. Y entonces es cierto que junto a esas palabras y a esa dificultad tremenda de expresar, sobre todo cuando estamos ante textos que relatan la experiencia interior, como por ejemplo pues, los textos de Mechtild von Magdeburg, los de Ángela Foligno, los de Marguerite Porete, absolutamente extraordinarios, pues realmente la mística está luchando con el lenguaje y se encuentra en una situación muy semejante a la del poeta, que también lucha con el lenguaje, porque tiene que domarlo, tiene que encontrar, como luego dirá Teresa de Ávila, palabras nuevas, porque de lo que está hablando es algo inexpresable. Y entonces ahí aparecen las figuras
que son las propias del lenguaje místico, como por ejemplo la paradoja. Muero porque no muero, porque es que no puedes decirlo de otra forma, ¿no? Y aparecen también imágenes que son altamente significativas, porque son imágenes simbólicas. Por ejemplo, la tiniebla ya aparece en Ángela de Foligno, aparece la noche en Mechtild von Magdeburg. Estoy hablando de una imagen simbólica que va a ser extraordinariamente, va a experimentar una explosión extraordinaria en el gran místico español que fue Juan de la Cruz, con la Noche Oscura. Pero ya encontramos en estas místicas imágenes como estas que de algún modo vienen a complementar todo ese discurso hablado, y también la imagen, el símbolo, se caracteriza fundamentalmente por su polivalencia. Eso es lo que lo distingue radicalmente de la alegoría, que es pura expresión, ¿no? Entonces, además, el símbolo es algo que nace en tu interior, no es algo que tú puedas crear, sino que es algo que florece espontáneamente, naturalmente. Y entonces aparecen esas imágenes que pueden ser realmente imágenes muy extrañas, como las que nos podemos encontrar en el Apocalipsis de Juan de Patmos, el Cordero de 7 ojos, por ejemplo, ¿no? Son imágenes extrañas, pero ese Cordero de 7 ojos que vio Juan se parece mucho a la figura sembrada de ojos que ve por vez primera Hildegard al pie de la montaña, sobre la cual está un ser extraordinario, resplandeciente. Es decir, que estamos realmente ante el florecimiento de un mundo simbólico extraordinario. En Hildegard, por supuesto, pero no solo en Hildegard, en las visiones de Hadewig y en las imágenes que encontramos en místicas también como Mechtild, como Marguerite Porete, etc. Se puede hablar también como de una recepción o una influencia positiva también en los sectores masculinos, ¿no? Por ejemplo, pienso específicamente en la influencia de Porete en Meister Eckhart, por ejemplo, ¿no? Sí, naturalmente. Naturalmente, la mística femenina parece cada vez más, se piensa así, que incidió en un dominico como fue el Meister Eckhart, con la importantísima obra que crea el maestro Eckhart, pero que en algunos casos, porque ya encontramos teología negativa apofática en Ángela Foligno, la encontramos en Marguerite Porete y también en Mechtild de Magdeburg. Hombre, Mechtild de Magdeburg es impresionante cómo da la vuelta al camino. Nosotros siempre desde la mística neoplatónica estamos acostumbrados a que el camino del alma es ascendente frente a el descenso del que habla Mechtild. Cuanto más me caigo, más dulcemente bebo, dice Mechtild de Magdeburg. Lo cual, naturalmente, que por supuesto tiene una clarísima explicación, ¿no? Es la imitatio Christi, o incluso la conformidad con Cristo, del mismo modo que Dios se hace hombre, nosotros tenemos que humillarnos. El camino de Dios es de descenso, pues nosotros vamos a descender también, ¿no? Es la humillación. Pero bueno, eso no significa que no esté invirtiendo un esquema. Y en ese sentido también en la teología negativa, que sale de Dionisio, en la Areopagita, ¿no? A Dios no se le puede comprender, de Dios solo se puede negar, no es esto, no es lo otro, no es aquello, no es lo de más allá. Claro, el camino de la vía apofática siempre ha sido un camino difícil, un camino al que la Iglesia se resiste, porque es duro, ¿no? Pero ese es el camino de la mística, y estas mujeres místicas del siglo XIII lo abrieron, y será proseguido en Eckhart, y llegará hasta San Juan de la Cruz. Es decir, y ese será el camino de la mística, y ese camino no lo podemos ver al margen de la mística femenina medieval, porque, por ejemplo, no hace mucho encontré en el comentario que hizo Teresa de Ávila al Cantar de los Cantares, que era algo bastante prohibido que una mujer comentara el Cantar de los Cantares, pero ella lo inicia. Su confesor, que le escribe el prólogo, la considera dentro de una genealogía, y este confesor reconstruye la genealogía y empieza citando a Hildegard von Bingen. Es decir, que incluso ya en la propia época hay una conciencia de que todo esto arranca en el mundo medieval y llega hasta la tremenda Edad de Oro española, en donde tiene lugar esa obra prodigiosa de las Moradas, de Santa Teresa, el Cántico Espiritual de Juan de la Cruz, en fin, tiene lugar lo que podríamos llamar esa gran manifestación de lo que es el fenómeno místico. Y pues en verdad muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar con nosotros.
Hasta luego. Muchas